Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. No, buenos días. Bueno, ya terminamos pues el tema de introducción a la programación de objetos. Y vamos a arrancar con un nuevo tema que es la introducción a las interfaces gráficas con Tkinter. Esta es una biblioteca que tiene Python, está escrita pues en el paradigma de programación orientada a objetos. Es de lo más sencillo de manejar, pues, y es como el Tkinter es como el inicio de todo lo que sea interfaces gráficas, y que le van a abrir a ustedes las puertas para trabajar con otros programas que tengan, otros lenguajes que tengan unas interfaces gráficas mucho más avanzadas. Entonces, una buena forma de empezar a trabajar con interfaces gráficas pues la tiene Python en su manera más básica, que es Tkinter. Pues por el momento es una biblioteca muy básica, sin embargo pues en el tiempo ha mejorado mucho. Como ustedes saben, Python es un lenguaje que pues, ha permitido que muchas personas en el mundo colaboren para el desarrollo de este lenguaje. ¿Cómo colaboran? Con librerías, con muchos módulos que han hecho. Entonces, por ejemplo, este es uno de esos módulos que está basado en la herramienta aquí que es TK, que es original de Python, y esta biblioteca la crearon a partir de STK y le hicieron muchísimas mejoras. Entonces, por ejemplo, NumPy, que es otra librería que es para matemática o para todo lo que sea operación de vectores, matrices, también es un trabajo colaborativo entre varias personas, y pues esa biblioteca pues reemplaza en muchos aspectos programas como MATLAB, que están enfocados solo hacia la matemática. Pues bibliotecas como NumPy, como SciPy, como Math, uno logra pues, trabajar mucha matemática, muchos procesos matemáticos, se usa mucho para la inteligencia artificial, para el aprendizaje de máquinas. Entonces, sí, lo que hemos venido viendo todos estos días es que nosotros mismos podemos construir nuestras bibliotecas, con los ejemplos que vimos la última clase, en la cual importábamos nuestra propia biblioteca de la clase personaje y la llevábamos a otro archivo de Python, y podíamos simplemente llamar nuestros objetos, nuestros métodos, y hacer lo que quisiéramos, o por lo menos lo que nos permite la biblioteca. Entonces, bueno, eso es Tkinter. Tkinter, entonces, hay muchas formas de importarlo. Por ejemplo, esta es una, pero Tkinter import asterisco. ¿Qué hace acá? Le estoy diciendo que de la biblioteca Tkinter me importe todo lo que tiene, todo lo que haya en Tkinter. Sin embargo, pues hay más formas. Puedo decirle le puedo decir import Tkinter. Es que le estoy diciendo que importe Tkinter con el alias tk. En este caso, cuando yo vaya a llamar a Tkinter o cualquier método de Tkinter, siempre voy a tener que usar el tk como pues al inicio. Yo siempre voy a tener punto y el método. De esta manera no voy a tener que utilizar el tk, sino que como importe todo, pues voy a trabajar todo. Entonces, un ejemplo, cuando veíamos, por ejemplo, las clases personajes, que creábamos el objeto y luego con el objeto, por ejemplo, el objeto se llamaba personaje y decíamos punto, llamábamos el método, entonces decíamos personaje punto avanzar a la izquierda. Entonces miren que ahí estábamos utilizando el personaje como ese elemento tk. Hubiéramos podido importarlo y decir nada más mover a la izquierda. Entonces ya lo vamos a ver acá en ejemplos. Bueno, entonces los widgets. Tkinter es una biblioteca que está basada en widgets jerarquizados. Eso quiere decir que, como la programación en Python y en casi todos los lenguajes de programación, es una lee de arriba hacia abajo. Entonces, precisamente nosotros de esa manera es que vamos a utilizar los widgets, y así van a quedar uno encima de otro. ¿Qué son los widgets? Son objetos. Ya sabemos lo que es objetos. Estos objetos son los que vamos a utilizar en esta biblioteca, en este Tkinter. Entonces, algunos de los más comunes son el tk. El tk es la raíz de la interfaz donde vamos a colocar el resto de widgets. ¿Qué es eso? Pues es precisamente la ventana en la que vamos a poner todo lo que hagamos. Esta es nuestra primera ventana. Bueno, hago una aclaración. El Google Colab
no nos va a permitir trabajar con Tkinter. ¿Por qué? Porque no tiene la interfaz para poder sacarme las ventanas, para poder sacar ventanas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el idle de Python. Si ustedes pues, lo han instalado, ustedes tienen todos instalado Python, ¿cierto? Sí. Yo tengo. Anaconda. Anaconda, perfecto. Yo trabajo con Sublime. Bueno, aquí no vamos a trabajar con ningún entorno de desarrollo como Spider, ni Visual Studio Code, ni Jupyter, ni siquiera el Colab. Vamos a trabajar es con el idle que tiene por defecto Python, con el que se instala, que es este. Se llama así, idle shell. Y le dan aquí y le ponen new file. Y este es el idle con el que vamos a trabajar para interfaces gráficas. Solamente nos va a funcionar ese por el momento. Me confirman si lo pueden ver en sus equipos, si lo pueden sacar. ¿Cómo fue que lo sacaste? Le dan aquí, le pueden dar acá a buscar y le ponen idle, idle. Y le va a salir acá idle Python 3.964 bits. Si esa es la versión que tienen instalada. No. Y entonces me salió Python 3.7. Le sale Python, pero no le sale idle. Idle Python 3.7. Ese es el que necesita. Idle. Yo tengo el 3.9, pero entonces le da clic ahí y él le va a abrir el shell. El idle shell 3.7 en el caso suyo. Y aquí le va a dar en file y va a ponerle aquí new file. New file, y aquí ya en el new file ya le sale este. Y esta es nuestra nueva ventana. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Las interfaces gráficas de Python nada más trabajan en este idle, no trabajan en ningún otro, como les digo. Entonces, ustedes pueden escribir todo el código en Spider, por ejemplo, o con el que estén usando, pero cuando le van a dar correr, no le va a salir la ventana. Entonces, bueno, yo acá puse la ventana, pero es una imagen. Es una imagen, yo simplemente lo puse ahí como para representar qué es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces vamos a hacer la primera importación. Aquí lo vamos a importar como dijimos que es la manera más óptima de importar. Inter por asterisco. Con asterisco, entonces ya tenemos casi todos los objetos que tiene Tkit. Hay unos que no, que vamos a tener que importarlos de otra manera, pero ya lo iremos viendo. Entonces, vamos a importar nuestro primer objeto. Como veíamos en clases pasadas, cuando llamábamos un objeto simplemente creábamos una variable, en este caso vamos a crear la variable ventana, y igual a pk. Pk es el objeto. Pk es una clase. Entonces yo ahí que hice, ya creé un objeto llamado ventana. Le voy a dar grabar, con control S le pueden dar grabar o le dan acá save as, y lo guardan, lo va a guardar aquí. Va a poner listo, ya está. Entonces ahora sí le voy a dar correr. Aquí en esta le dan run. La T mayúscula influye. Sí, claro, es fundamental porque es parte de la clase. Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Nada más no va a tener problema cuando usted crea sus variables, porque esto ya es suyo. Pero lo que son las clases y todo lo que sea palabras reservadas de Python, entonces le dan run module de 5 y ya vamos a tener nuestra primera ventana. Acá. Y esta es la primera ventana. Este es el TK, este es el que acabamos de crear. Listo, ¿sí le funcionó? Qué pena, apenas lo grabé. Luego le doy compilar. Luego le da run module, sí, le puede dar F5 o acá en la pestañita.
Ya ahí abrió una ventana. ¿Ya lo abrió? Sí, abre una ventana teca y está en gris. ¿Sabes? Simplemente le puedes dar también la salida rápida con teclado, es F5. Y listo. Abre el shell y luego saca la ventanita. Entonces, yo ya a esa ventana le puedo empezar a hacer muchísimas modificaciones. Como había dicho, los widgets son jerarquizados. Entonces, el primero que tengo que hacer es mi ventana, que ahí es donde voy a guardar todo. ¿Listo? A eso yo le puedo hacer pues muchísimas cosas. Yo puedo, por ejemplo, acá tengo el ejemplo, pues le voy a poner un nombre. Entonces, miren que yo voy a llamar primero ventana y luego le doy punto y voy a llamar un método. Ese método se llama título. Entonces, ese título puede recibir como argumento, o recibe en este caso como argumento, un texto. Y ese texto yo ya lo defino. Lo voy a poner, entonces, aquí había puesto ventana, pero vamos a hacerlo mismo. Guardar, control S, guardar automático con el teclado y luego F5. Y aquí está la ventana. Si acá con el cursor lo corro, ahí ya se ve la ventana. Ya le puse un nombre. ¿Le funcionó eso? A mí sí. Entonces miren que estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo con los objetos. Lo interesante de todo esto, o lo interesante de haber visto objetos, es que empezamos a entender cómo funcionan las librerías y eso va a hacer que podamos ser mucho más efectivos con nuestro código y entendamos más las librerías y podamos hacer las cosas pues con mejor entendimiento, lo que nos va a hacer más rápidos también a la hora de escribir y pues, nos va a ir mejor. Entonces, bien, ventana.title, el método y los argumentos que recibe el método, que es ventana del perro. Ahora, yo puedo llamar otro método. Acá, por ejemplo, tengo ese que es ventana, llamo ventana, que es mi objeto, y punto minsize. Minsize es para darle las dimensiones a mi ventana. Yo, en el caso de minsize, lo hace por medio de píxeles. Entonces, aquí le voy a dar, por ejemplo, 300, 300. Le des guardar y F5. Y aquí está. Ahí está, esas son las dimensiones que le voy a volver a poner porque lo corrí. Así. 300 por 300. Son 300 por 300 píxeles. Listo. Entonces, pero hay otras formas. Hay otro método que se llama geometría. Geometría recibe, no lo recibe de esta manera, sino que lo recibe como un texto. O sea, uno le pone, por ejemplo, 300 por 300, no me acuerdo bien en qué unidades lo hace. Vamos a probarlo. Es la misma. Miren que es el mismo tamaño, a mismo píxeles, 300 por 300 píxeles. Entonces, mire que son dos métodos que pues prácticamente hacen lo mismo. Sin embargo, usted puede tener más argumentos. Eso donde se sabe, ustedes simplemente ponen en Google Tkinter, Python y ustedes pueden ver todos los métodos, o pueden poner Tkinter, Python métodos y les salen todos los métodos que tiene Tkinter y qué argumentos reciben. Entonces ahí ustedes pueden empezar a jugar con esas interfaces grandes y hacer de esto, que parece ser algo sencillo, hacerlo pues más complejo de acuerdo a la necesidad que tengan. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya está la geometría. En este caso hicimos minsize, lo hice acá con geometría. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar el color interno de nuestra ventana. Ese lo hacemos, volvemos a llamar ventana, y ese ya se hace con otro método llamado configure. Todo esto se los voy a dejar en este guide de colado. Se los voy a dejar todo acá para que no se les... Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre config y configure? Lo que pasa es que el config funciona, pero en versiones bajas de Python. Por ejemplo, en mi versión, que es 3.9, no me funciona. Pues prácticamente son métodos muy parecidos.
pero para la 3.9 ya, pues a mí no me funciona. Ah, listo. Listo, entonces aquí vamos a cambiar el color, y el color es con el argumento que se llama background igual, y ponemos el color. Para los colores, ustedes pueden buscar paletas de colores en internet. Bueno, miren que aquí hay, esta es de Access World, y aquí está toda la paleta de colores. Está así de esta manera, con el código RGB, el código decimal, o con el nombre simplemente. El nombre HTML, Python lo recibe con el nombre HTML simplemente. Ya RGB se usa también para JavaScript, Java. Creo que Python también lo recibe así, toma forma, pero vamos a coger, por ejemplo, qué color, vamos a este. No, una zona roja, esa prueba. Listo. Y no sé, voy a poner entre comillas. No, funciona así. Entonces, si Python requiere el color. O será por el signo de número. Un número, vamos a mirar a ver. Claro que siempre, por ejemplo, en JavaScript tiene que ser con el signo de número. Si no, saca error. Te falta la N en background, creo. O no sé si eso. Background. No, ahí está bien, background. Vamos a poner el color, que es red. Esto vamos a ponerlo ahí. A mí me funcionó. ¿Le funcionó? No, bueno, entonces tengo que Sí, ponerlo. pero coloqué comilla simple y está número FF mayúscula y 4 ceros y me la pinta rojo. Todo eso en una comilla simple, entre comillas simple. ¿Le funcionó con el RGB? Sí. No, pero no. Ahí le puse número. En vez de red le puse número, FF, Le puso este. eso, FF y los 4 ceros. Y con comillas sí. Ajá. Y por la N, sí, ahí le falta la N a background. Sí, señor, background. Sí, como había dicho el compañero. Sí, señor. Sí, ya funciona, claro. Listo. Entonces también nos funciona el color RGB. Listo. Entonces, bueno, ahora, bueno, es otra cosa que podemos hacer, otro método que nos permite cambiar color. Vamos a ver otras opciones. Bueno, lo voy a coger y lo voy a guardar ahí. Listo. Bueno, otro que tenemos son los frames. Estos son marcos que permiten agrupar diferentes widgets. ¿Para qué son? Son marcos que me permiten a mí tener muchas ventanas dentro de un mismo widget. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, este marco y llenarlo de botones y de cosas que necesiten. Y tener varios marcos que todos estén separados. De esa manera ustedes pueden trabajar de una manera más funcional. Que no todo le quede en un solo lugar, sino empezar a trabajar el marginado y todo lo que sea tamaños dentro de un frame. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer este frame. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo. El frame es otro objeto. Entonces, frame, igual, yo lo puedo llamar como quieran. Recuerden que esto, el nombre que ustedes quieran, lo voy a poner para que se vea bien el ejemplo. Y el método se llama frame. Es una clase. ¿Cierto? Perdón, ese no es el método, sino la clase. La clase se llama frame y adentro de la clase se va a poner la ventana. ¿Tienes ventana? Ventana es mi objeto TK. Entonces, pues,
aunque puse a ventana adentro, realmente lo que está pasando es que estoy poniendo a frame dentro de ventana. Bueno, frame path es un método. ¿Qué hace ese método? Hace que ese frame aparezca en mi ventana. Entonces, yo lo puedo hacer de dos maneras. Una, así como está acá, lo hago ya en otra línea de código, vuelvo a llamar mi objeto y le digo frame.pack, o también le puedo decir, después de hacer esto, simplemente ponerle aquí pack. Recuerden que es un método, miren que siempre todos los métodos, siempre que los llamábamos, les poníamos el doble paréntesis. Entonces ahí está, control S y F5. Listo, bueno, ahí no nos aparece porque tenemos que darle ciertos atributos. Así solo no me va a aparecer. Entonces voy a darle un color, así como hicimos ahí. Bueno. Yo creo que es que ese config se utiliza depende del objeto. Habría que mirarlo en la biblioteca de Requinte de la página a ver cuál es la diferencia. ¿Qué objeto se utiliza? En este caso con el frame vamos a utilizar el config. Pero no me sirve, ese config no me sirve en ventana. A mí no me funciona. Config, bueno, entonces le voy a poner color. Le voy a decir PG. Y voy a ponerle. ¿Qué color le ponemos? No lo con este. No le hice con este. Es amarillo. Bien colorido. Guardar control S y luego F5 y ya está. Frame is not defined. Ahora, pasó. Es como yo lo definí como F, no como frame. Ahí sí. Mire, si ven, no me sale. No me sale esa opción, entonces creo que es con configure. Config no me da. Config, frame path. Config PG. Está bien. Vamos a hacer una prueba. Voy a probar, lo voy a hacer primero con este white. A ver si me permite la de 50. Pues darle como el tamaño primero. Es decir, que me haga este loop, ventana.mindLoop. Este es un método que hace que no se puede hacer nada en la consola mientras yo no cierre la interfaz gráfica. Entonces, acá tengo un error. Hola. Vamos a poner el error con frame. ¿Qué pasa con ese frame? Vamos a buscarlo acá. Método frame, entonces no es un método, es un objeto. Entonces, buscarlo nada más. Frame, Requinte. Eso, deje normal background. Con este estamos cambiando el color.
Entonces, ¿cuál es el método? Frame, frame root, frame path, listo. Photo frame. Acá le están agregando otros objetos al frame. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Lo que queremos hacer es modificar el frame. Método pack. Vamos a ver ese método pack, a ver si es el que nos permite hacer las modificaciones. Listo, eso es lo que ya hicimos. También con voy a comentar estos dos. No quiere funcionar el frame. Bueno, vamos a mirar el siguiente. Vamos a mirar a ver qué pasa para no quedarnos en ese. Vamos a ver el label. El label es otro objeto. Es una etiqueta estática que permite mostrar texto o imagen. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue simplemente imprimir un hola mundo, nuestra etiqueta. Entonces vamos a crear el objeto label. Bueno, acá no se crea un objeto, sino que el label es un método, no, el método es path y el objeto es label, pero él trabaja con el mismo objeto ventana, o sea, yo voy a, dentro de mi ventana voy a meter al label, con label ventana, y le voy a agregar el texto. Label, control S, guardar, F5, ejecutar. No está funcionando hoy esto. ¿Por qué no le puse el método? El método es pack. Sin este no me va a mostrar absolutamente nada. Ahí ya saben, para que siempre ponga el punto pack el método. Y ya está. Hello World. Mi ventana de prueba. Como le quité el tamaño, entonces no me lo está mostrando ahí como lo tenía por defecto. Entonces vamos a ponerlo. Y entre comillas ponemos el por 100 píxeles. Y ya ahí tenemos en ese tamaño nuestra ventana con Hello World. Ese es el label. El label simplemente es un objeto que me permite, un objeto que se pone dentro de mi ventana con texto. La funcionalidad, bueno, la vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo acá hay otro caso en el que podemos crear varios labels. Aquí creamos varios labels y lo que hicimos fue que dentro del método pack le dijimos cuál iba a ser su ubicación. Entonces, por ejemplo, el label Ana, para que esté en la ventana y le ponemos el texto. Y punto pack. Entonces dentro del pack le va a poner la ubicación. La ubicación sería entonces el anchor W, que sería a la izquierda, y anchor center mayor. Aquí quedó
Ahí está. Hello World y salud, donde quedó ahí en toda la mitad. Y así yo lo puedo ubicar. Esa es una forma de ubicar nuestro label dentro de la ventana. Listo. Bueno, ahora, bueno, esta es otra que lo que hace es, a mi label le da un background, o sea, le da un fondo, acá lo hicimos de color verde, y la letra la cambia de color azul. Miremos cómo es. Entonces, lo mismo, crea un label, o sea, crea un... bueno, acá sí se creó el objeto, porque en el anterior, mire que no creamos el objeto directamente. Aquí sí creamos una variable, le decimos label, ponemos dentro de esa variable nuestra ventana y agregamos el texto 1. Vamos a poner el método pack, lo vamos a visualizar y ahí le vamos a decir en dónde quiero verlo. Bueno, y aquí otra vez hacemos el método config, vamos a ver si casi no funciona. Minúsculas siempre cuando estoy definiendo variables. Lo que se define en mayúsculas son las clases. Y ahí sí. Punto. Método. G. El color. Entonces aquí el color es el de la letra. FG es la letra. Ahora el background, que sería PG, o sea, el fondo de mi label, y le digo print. Ahora le defino la fuente. Voy a comentar esto de acá, que no vayan a generar conflicto. Aquí nos faltó un paréntesis. Pero no cambió nada. No pasó nada, prueba 1. Listo. Y fallamos la prueba 1. Entonces acá lo que pasó fue que puse mal el config. Y se cambió el error. No funciona el config. No sé qué pasa con el config. Con esta versión de Python que tengo no me funciona. Aunque había hecho pruebas esta semana y estaba funcionando con esto. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿A ustedes les está funcionando? Ahí les estoy intentando trabajar como paralelo, pero no me está funcionando esta parte del label. ¿Qué parte no le funciona? Me aparece cuando lo ejecuto, me aparece que sintaxis inválida. ¿Será porque tengo la L en mayúscula o qué? Pero en la variable la tiene mayúscula. Si la tiene mayúscula Sí. en la variable no tiene problema. No tiene problema, usted la puede poner mayúscula. De no usar la mayúscula es pues como una buena práctica. Pero si la tiene mayúscula no debería afectar el Pero sino código. que como igual lo llama uno al método label también. Ventana igual. Lleva Y, uno y el label, como es una clase, ese sí va mayúscula. punto pack ancho. Yo le puse como pack. Pero paréntesis.
No estaba perdido. Por razón no me daba. Eje blue. Eje link. Font. O font. Verdana 24. Está. No, me sigue apareciendo sintaxis inválida. Si querés nos compartís el error y miramos a ver qué es. Mira, le doy acá control S y le doy F5. Bueno, pero ahí es porque no estás definiendo la variable. Tienes que definir, a ver, está la, no, si está Acá label la estoy igual viendo. label, sí. Falta un paréntesis arriba. Mira que en pack anchor center al final es. Y a ese anchor le falta, tiene una H de más. Sí. Ahí sí. Bueno, ahí salió prueba 1, pero tampoco le funcionó el config que dice. El atributo config no funciona. Bueno, aquí tengo un problema. Yo creo que también es la versión de Python. A Daniel sí le está funcionando. Como me tengo que conectar desde el celular, no puedo Bueno, ok. No hay hacerlo, problema. me toca hacerlo en Listo. otro espacio. Okay. Yo igual ¿Será, voy a dejar aquí todos los. Dígame. será que ese Verdana sí va en paréntesis ahí? El Así porque es Verdana. como, ahí le estás dando el tamaño también de la letra, el 24. Sí. No, pero sí va en paréntesis. Ujú. Es un problema del método en la versión. Tengo que buscar a ver cuál es el otro método que nos funciona. Esto se puede, pues, este Inter se puede utilizar pues, en Anaconda y eso, pues. Nada más se trabaja así con una ventana independiente. Solamente con la ventana del líder de Python. Vale. En Anaconda no funciona. Listo. Listo. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Este sí nos debe funcionar. Problemas con el config. Tenemos problemas, pero les debo el config. Yo voy a cuadrar eso y lo miramos. Igual no lo vamos a trabajar en este momento, pero sí es una herramienta importante. Entonces, solucionar eso. Vamos a. Bueno, en este lo que hicimos fue agregar una imagen. Agregar una imagen al fondo, y otra vez con mi muñequito de Minecraft. Voy a crear un objeto. Entonces ese objeto se llama imagen y la clase la clase se llama photo image. Miren que esta es la manera correcta de nombrar una clase. La primera mayúscula, y si está compuesta por dos palabras, entonces la segunda palabra sí es mayúscula. Así es como se definen siempre las clases. Esa es la manera en que yo entiendo que eso es una clase, apenas la veo. Programación es fundamental cuando trabajan en equipos de programación, para que los otros les entiendan los códigos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ahí que voy a hacer, le voy a decir dónde está mi imagen. El argumento es file y lo voy a poner en la ubicación de mi imagen. El nombre de la imagen. Ahí toca tenerlo en la misma carpeta. Por ejemplo, en este caso lo tengo en la misma carpeta. Voy a mirar qué imagen tengo ahí, donde grabamos, que fue con documentos. Y voy a poner linux.png. Esta es una imagen que tengo ahí. Y bueno, ya está la imagen. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un label otra vez. Y ahí voy a meter aquí, voy a meter mi objeto ventana primero y voy a poner imagen. Dame imagen. Luego el método pack.
Y aquí está mi imagen. Mi ventana de arriba. Juan, ¿me podrías mostrar el código un momentico, por favor? Claro. Qué pena ahí yo y copiando. Es fundamental que la imagen esté en la misma carpeta. Aunque usted acá le puede poner la ruta donde está la imagen. ¿Cómo pone la ruta? Normal. Pone, por ejemplo, la tengo en el disco de backslash, dos puntos. Disco de dos puntos, backslash, y ahí sí la carpeta en la que está, backslash, el nombre de la imagen. Y siempre con la extensión. Porque él va a reconocer ciertos tipos de extensiones. Generalmente PNG, JPG. Por ejemplo, los iconos, que no se los dije aquí al principio, que es otra cosa pues muy interesante que podemos hacer en nuestra ventana al inicio, es cambiar el icono. Miren que eso es otro método. Se llama icon bitmap. No, tampoco me funcionó. Funcionó. Si quieren me comparte. Ya. Qué pena, hombre. Uy. Mira, imagen, foto, image. Vale, así la copié. Pero así se llama la imagen, porque dice Sí. Pruvea. Está así, está de tal cual. Mira. Bien, ok, imagen Pruvea, está bien. JPG, y ahí tiene el archivo Ay, práctica, sí. qué pena. Ay, esto se me bloqueó, espérate, es este. Y label ventana, está bien. Ventana, image igual imagen. Y punto fax, sí, ahí debería funcionar. ¿Y cuál es el error que saca? El error. Listo. Está diciendo que no puede reconocer la imagen prueba.jpg. Hay algo con esa imagen. Mira a ver la imagen que mostrámela. Eso. Si es JPG, imagen prueba. Abrirla a ver. ¿O será por pesada o qué? De pronto muy pesada. ¿De cuánto es eso? Esa tiene. No sé, ya te digo, es de 3 megas. Bueno, entonces, pero siempre es pesada, 3.8 kilobits. Entonces, espérate yo alguna cosa aquí en Paint. Aquí, instantando. Archivo, guardar como. Conexión pan. Sin título. Listo. Entonces yo ya me vendría para acá. No, pero debería funcionar. Realmente no es tan pesada. La mía no es pesada. Se llama icon sin título. Y es .png. PNG. Sí. .png. Listo. No, pues ahí así ahí apareció. Sí, ahí está. ¿Será que no funciona con PNG? No, también funciona con JPG. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba con JPG. Y volver a compartir. Listo. Esta puede ser. No, esta no sirve, esta es una web. Esta
formato para HTML. Esto es JPG. Okay. Ah, sí. No funciona con JPG, nada más con PNGs. Saca el mismo error. Nada, listo, ya sabemos. Detalle, sí. Sí, ahí sí. Bueno, se pueden convertir los archivos, pero también debe haber un método para JPG. Hay que buscarlo. Pero bueno, ya sabemos que con este método podemos insertar imágenes en PNG. Decíamos ahora este otro método, que es con bitmap. Y este es para insertar iconos en mi ventana. Por ejemplo, yo poner acá un iconito. Este por defecto es la plumita, que es el de TK, el icono TK. Y yo voy a ponerle aquí otro que tengo, ubuntu.icon. Creo que se llama así. Está, sí, ubuntu.icon. Es ese. F5. Y sí, aquí está. Ya miren acá el icono de Ubuntu. Una personalización más para mi ventana. Una ventana Linux. Mi Ubuntu acá. Bueno, eso en cuanto pesa las imágenes. Bueno, el objeto entry. Este objeto es una etiqueta que permite introducir textos cortos, como de formulario. Entonces, la característica es que ese texto que yo entre lo puedo utilizar para generar una variable, o lo puedo utilizar, o puedo utilizar ese cuadro nada más para que también le llegue un texto que yo generé. Por ejemplo, hice una suma y como resultado en este entry me va a tirar el resultado de la suma. Entonces, un ejemplo. Vamos a comentar estos. Okay. Y entonces lo mismo. Entry es un objeto. Entonces, lo defino una variable. La clase se llama entry con E mayúscula. Dentro de mi clase pongo la ventana. Opaca. Que aparezca. Y aquí ya está. Pero no se ve bien. Voy a volver a darle. Y puedo volver. Entonces es típico, pues, como de formulario. Pero le voy a dar a este. Listo, ahora sí. Y vamos acá. Listo. Entonces nosotros podemos ya hacer una mezcla entre el entry y el label. Podemos, como por ejemplo acá lo que hicimos un cuadro para el nombre y le hicimos un entry para el nombre y un label para que me diera, mire, aquí va, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Lo hacemos, volvemos a crear el objeto label, generamos la variable con la label, dentro ponemos la ventana, luego le ponemos el texto. Reales
punto para llamar el método sería método grid, que yo voy a decir dónde me lo va a ubicar. El grid funciona con filas y columnas. Entonces, yo aquí que en el code, o sea, en la fila me lo ponga en la fila 0 y en la columna, me lo ponga en la columna 0. Y ahí ya me va a quedar siempre en la fila 0, columna 0. Esta es una forma de ubicar los widgets dentro de la ventana principal por medio de columnas y filas. Hay más formas, esta solamente es una. Entonces ahora vamos a hacer el entry. Ok, ya tenemos un entry. Solamente que a este entry no le vamos a hacer el pack, sino que también le vamos a hacer el grid. Vamos a hacer el marginado con grid, entonces siempre lo vamos a utilizar igual. Pues por lo menos en este caso como para que no nos saque error. Pero ya uno con la práctica uno empieza a mezclar métodos. Entonces lo mismo, fila 0, la misma fila, pero ya ahí sí en la columna. Vamos a ver. Aquí tenemos números reales, pero no nos sale la B. Es que así. Escribir. Listo, ahí sí. Números reales. Aquí voy a poner sí. Está. Ahora podemos crear cuantos la B queramos. Vamos a crear otro. Copiamos y pegamos. Vamos a poner acá números imaginarios. Va a hacer otro entry. Entonces aquí ya voy a modificar otra vez el grid. Entonces ya le voy a decir que me lo haga en el row 1 y en la columna 0. Y esto va a ser 1, columna 1. Ahí está. Y aquí ya tenemos números reales y números imaginarios. Listo. Entonces eso básicamente es lo que se puede hacer con estos dos widgets, que son objetos. Listo. Bueno, otra cosa que podemos hacer es que le podemos dar un marginado entre nuestros objetos. Por ejemplo, acá en el nombre, en esta fila, yo le puedo dar un marginado para que me separe esto más. Por ejemplo, yo digo, no, esto no me gusta así, entonces voy a separar que no me queden estas filas todas juntas. Entonces eso lo puedo hacer con el mismo método grid y un argumento llamado sticky. Sticky lo que me permite es lineado y el path x ahí ya todo el interlineado de mis filas. Igual así lo voy a poner también y lo voy a copiar. Todo esto es para que jueguen con eso. Y ya vamos a poner a construir calculadoras o lo que sea. Esto le puede servir a uno. Por ejemplo, ahí. Miren el cambio que hubo. Y ya me separó. Por ejemplo, como la K10. Quedó un poco más para. Por ejemplo, acá hay algo. Miren que no nos quedó bien justificado. ¿Qué pasó? El problema aquí tiene que ver con esta justificación. Es porque yo debería decirle a al entry también debería decirle que limitar.
justificado S, justificado en S. Inside. Outside. Yo le puedo dar un pack, vamos a ver si podemos mezclar métodos. Voy a decirle al entry punto pack. Venga, pues tengo acá. Este es label 1. Entre estos dos. Bueno, igual ahí sí funcionó igual, pero eso sí era un error. Hasta ahí, ¿cómo va, Gustavo? No, yo me atrasé y más bien estoy mirando. Dígame dónde se pasó y nos devolvemos para que funcione. No, yo no copié las últimas 4, las del entry. Ya, este es de acá. Sí, esas últimas 4, las de Bueno. Label 2, Entry 2, Entry Listo. 3. Mírelas ahí y si quiere cópielas, que haga la prueba. Pues yo ahí me demoro un poquito porque me toca estar cambiando ventana. Pues si algo yo termino con la grabación. Bueno, no hay problema. Okay. Pues, para poderla pausar y todo. Listo. Entonces, vamos a ver entonces otro objeto. El otro objeto es el cuadro de texto. Es prácticamente como un entry, pero me permite. El entry era para textos cortos y el text es para ya textos más grandes. Voy a comentar esto otra vez. Vamos a crear una variable llamada text y una clase text. Dentro de ella vamos a meter nuestra ventana. Punto pack. Vamos a ver la pantalla. Y ahí ya tenemos nuestra ventana de texto. Entonces aquí podemos escribir todo lo que queramos. Todo lo que uno quiera puede escribir ahí. Esa es la ventana de texto. Interesante esa ventana. Puedo hacer muchas cosas buenas con eso. Listo, ahí está la ventana de texto. Ya puedo meter dentro de un frame. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, lo que ya hemos visto. Bueno, el botón. El botón ya lo conocemos, es otro objeto. Y se llama de la misma manera. Entonces él lo que hace es que ejecuta una función cuando yo le doy clic, cuando yo lo pulso. Entonces, por ejemplo, lo doy a ese botón. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo crear un objeto definiendo una variable llamada botón, o pues yo la quiera llamar, pero con la clase botón. O puedo simplemente de esta manera, simplemente llamar el botón dentro de mi ventana y ya. Variables. ¿Para que yo crearía de pronto un botón con la clase botón? Para modificarlo, para hacerle modificaciones, para cambiarle el color de la letra, el color del fondo, para cambiarle la forma. Ya con otros métodos, pues yo puedo hacer muchas cosas con un botón. O para meterlo dentro de un frame, para llamarlo dentro de una aplicación. En este caso, como lo vamos a hacer como un ejemplo, entonces no lo vamos a definir, sino que así. Entonces miren que el botón va a quedar
centro de la ventana y el texto que lo va a poner. Y el método pack. Y aquí ya está nuestro botón. Ese botón por sí solo no hace nada. Tengo que darle una función. Decirle qué va a hacer. Entonces, podemos, por ejemplo, decirle a nuestro botón que me arroje, no sé, que me haga una suma, por ejemplo. O que me arroje un texto. Entonces, voy a definir una función. Y esa función lo que me va a hacer es que simplemente va a imprimir. Entonces, tengo mi botón, llamé a mi ventana dentro de mi botón, tengo el texto, pero le voy a agregar un argumento que va a ser command. El command va a ejecutar el botón, ese es el command, va a ser la función. Punto pack. Y saco error. Hola. Hola no está definido. Escriba mayúscula. Miren acá el botón y acá miren el hola. Botón, hola. Muchos solos. Listo. Me lo escribe en la consola, pero yo le puedo decir que me lo escriba aquí en un entry. Entonces, ¿cómo sería? Yo lo puedo decir. Un entry. Un entry. Clase entry. Decía la ventana. Y ya. Punto pack. Entonces, comando hola. Entonces yo a este entry le tengo que agregar ahora, le tengo que decir que me arroje ese hola. Y eso lo hago.
Listo, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, entonces para esto vamos a crear una variable. Int es un objeto, es otro objeto y va a contener se llama string var. Y ahora sí, ya tenemos aquí el entry. Le vamos a agregar un que va a ser text. Text hable y ese va a ser igual a este. Listo. Y le voy a dar un estado. ¿Qué es un estado? Un estado es la forma en la que me muestra mi ventana ese objeto. Entonces ya me lo puedo mostrar encendido o apagado. O sea, 1 o 0. En este caso yo lo voy a decir. Lo quiero como disable. Entonces ese disable se hace entre comillas. Bueno, funciona. Pero miren que ya está disable. Yo voy a escribir acá. Miren que no me cuadro en el entry. Yo le digo acá. Digo nada. Pues observe que ahí sí que puedo escribir. Les había dicho los widgets tienen jerarquía, entonces yo voy a tirar este más abajo para que él me llame al entry, o sea, él va a decirle al entry qué es lo que usted tiene, o no, más bien el botón le va a decir al entry qué es lo que tiene que sacar. Entonces el comando que él va a llevar es hola, el texto botón va a ser botón, el comando hola, el pack. La consola. Bueno, este se me fue. No acuerdo cómo se lo tengo que consultar. Bueno, este lo vamos a ver ya con la calculadora de ecuaciones cuadráticas, que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces vamos a partir del análisis pues, de una ecuación cuadrática básica y vamos a hallar las raíces y le vamos a decir a nuestro programa que primero vamos a hacer una función, no la vamos a objetuar, solamente vamos a hacer una función normal, vamos a hacer una programación funcional en la que vamos a hacer la ecuación cuadrática y luego de hacer todo este proceso la vamos a llevar a una interfaz gráfica. Entonces es el trabajo que vamos a hacer ya el día jueves. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos hoy. El jueves entonces les prometo lo del config y configure para que lo podamos solucionar y lo mismo para que podamos solucionar esto del botón. Listo. Hágale, Juan. Muchas gracias. Compañeros, Que estén muy bien. que estén muy bien. Gracias. Feliz día. Hasta luego. Y no lo funcionaba. Si lo cambiamos y tampoco se puso muy sencillo, no sé, me tocó, no, ya sé que no se puede para la clase, sobre todo que la grabadora pues ahí para no teniendo un cable ahí para que pueda reconocer.